El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Hola, ¿qué tal, amables amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto, un honor y un placer estar acompañándolos este miércoles 8 de abril del 2015. Y pues bueno, estamos en su programa, una emisión más en Detrás de tu voto. Hay buenas noticias, un programa que se transmite gracias a la producción en el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Y pues bueno, un tema que sin duda es muy interesante, muy importante, porque algunas veces hablar de un aniversario más es decir cualquier cosa, pero pues no. Hay muchísimo trabajo, muchísima gente detrás de todo esto, y precisamente es el tema que hoy compete, y es que pues vamos a platicar un poquito acerca de todos los eventos conmemorativos del 19º aniversario del Instituto Electoral del Estado de México, lo cual me da muchísimo gusto. Y pues bueno, para tratar este tema, el día de hoy nos acompaña Gustavo López Montiel. Él es el titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto. Y pues bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Muchas gracias. Pues bien, también les recuerdo que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, la cual es www.ieem.org.mx, o a través del teléfono 01800 712 4336. O bien, si lo prefiere y si es pues más adepto a la cuestión de las computadoras, también nos puede encontrar en las redes sociales a través del Facebook IEM Oficial, o a través del Twitter @IEM_MX. Y pues bueno, ¿qué les parece? Sin más, pues entraríamos a la charla del día de hoy. Muy bien, pues Gustavo, no sé si me pudieras platicar un poquito acerca de toda la historia que tiene el Instituto Electoral del Estado de México detrás de estos 19 años. Bueno, empecemos. Realmente, ¿cuándo se instituyó el IEM? Y bueno, no sé si nos pudieras abundar un poquito más acerca de toda su historia. Bueno, pues el Instituto Electoral del Estado de México se instaura como resultado de un proceso de transformación institucional que hubo en el país a inicios de los 90s, en el siglo XX, cuando viene un proceso electoral o un conjunto de procesos electorales que implican mayor participación, pero también mayor demanda por no únicamente aperturas, sino también participación política ciudadana. Y en ese sentido, en una primera instancia, pues hay un cambio nacional con el cambio de la comisión en ese tiempo federal electoral a lo que después ahora fue el Instituto Federal Electoral y bueno, y ahora el Instituto Nacional Electoral. Pero en el caso de las entidades del país hubo pues en la mayor parte de ellas, porque no en todos los casos se generaron instituciones como esta, sino que siguieron siendo en algunos casos, dependiendo de las leyes locales, comisiones u otro tipo de organismos. Pero aquí el Estado, la legislatura del Estado decidió crear un instituto electoral, obviamente del Estado de México, y un instituto encargado de la organización de las elecciones locales, obviamente para elegir para elegir diputados locales y para elegir a los ayuntamientos de los 125 municipios. Y este instituto, que en ese tiempo, ya hace 19 años, se funda, pues es desde entonces el encargado no únicamente de la organización de las elecciones, sino también quien hace una labor en el sentido de la promoción y difusión de la cultura política y democrática. Una sociedad puede tener tal vez elecciones, pero si no hay prácticas y valores democráticos, pues a final de cuentas no hay una especie como de amalgamiento de tanto de la práctica como de la institución. Entonces eso es lo que el instituto actualmente realiza, además de algunas otras actividades alrededor de estas funciones principales, y ese es un poco el origen del instituto.
Sí, no sé si estoy mal, corríjame si me equivoco, pero digo, no nada más estamos hablando de los 90s. Si nos vamos un poquito más para atrás, allá por 1960 y tantos, prácticamente serían los primeros pasos en cuestión del instituto, donde algo que llamaba muchísimo la atención es que, por ejemplo, el titular del comité era el secretario general de gobierno de aquel entonces, y estaba a su lado el director general de gobernación, había también representantes de la Cámara de Diputados, que en aquel entonces eran los representantes de los partidos políticos, y bueno, también algo muy interesante. ¿Cómo se ha dado esa transformación de tener a servidores públicos, meramente en el caso de gobernación, dando esa trascendencia para darle toda esa fortaleza y, como lo mencionaste, todo ese amalgamiento del ciudadano que pueda llegar a estar presidiendo pues un organismo de este tipo? Bueno, en ese sentido creo que eso es lo más inmediato, ¿no? Lo que mencionas, las viejas comisiones, o la Comisión Federal, la Comisión Estatal Electoral en ese caso, donde no únicamente convergían, por ejemplo, los funcionarios de las áreas de gobierno particularmente, sino que, como su nombre lo decía, era una comisión que se organizaba únicamente en el proceso electoral, y que entonces se comisionaba a funcionarios públicos de diversas áreas del gobierno, obviamente entendiendo los dos poderes, para organizar esto que ahora el instituto realiza. Hay que recordar también, no siempre fue así tampoco. En algunos, si nos vamos a la historia, obviamente, tanto del país como del Estado, pues antes las elecciones eran completamente distintas a lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. Ha habido un proceso de construcción de instituciones electorales que nos ha llevado prácticamente un siglo y más, y unos años más, pero creo que la parte más intensa de esa transformación y construcción es la última, los últimos 20 años, que es donde está el propio IEM. El IEM nace en 1996 en ese sentido, y creo que en es particularmente esta parte la más álgida y la más intensa en la construcción de estas instituciones electorales, que no únicamente, o más bien que no dependen en el sentido estricto de instancias del Ejecutivo o del Legislativo o del Judicial, sino que es parte de los órganos autónomos. Fueron los primeros órganos autónomos, y junto con las comisiones de derechos humanos, tal vez ahora también las de transparencia, y en el espacio federal hay más, pero y eso quiere decir que, pues, obviamente sus decisiones, sus actividades no tienen que ver en el sentido estricto con los designios de algún otro poder, y eso tampoco es un poder, ¿no? Pero no tiene que ver con te habla de una transparencia, te habla de la legalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues el instituto funciona con principios constitucionales establecidos, pues como la certeza, la legalidad, la máxima publicidad, todos esos elementos que son fundamentales para la realización del trabajo institucional. Menciona entonces que fue en 1996. Hay varias fechas que se manejan, por ejemplo tenemos meses como mayo, fue una de las creaciones, pero ¿por qué se conmemora el 10 de abril, el aniversario del Instituto Electoral del Estado de México, y no en la fecha propia de la creación de este órgano electoral estatal? En realidad hay dos fechas que, pues, en las que se ha movido esta celebración. Una es en marzo, que es cuando la legislatura en esa época da el decreto de creación del instituto, y la otra es en abril, el 10, cuando se realiza la primera sesión del Consejo General y marca oficialmente el inicio del instituto como tal. A lo largo de los últimos años que se ha hecho la celebración del instituto en su aniversario, normalmente ha predominado la última fecha como la que asume el consenso, ¿no? de la mayor parte. Pero sí, esta es una discusión que ha estado presente, ¿no? Cuando realmente debemos celebrar. Creo que a final de cuentas debemos celebrar todo el tiempo, ¿no? El hecho de que en el Estado de México tengamos un instituto
en el que los ciudadanos puedan depositar su confianza, en el sentido de que pues no únicamente usamos recursos para organizar elecciones, sino que los votos de los ciudadanos son depositados limpiamente, se cuentan, y que a final de cuentas tienen el mismo peso para la designación de autoridades en los poderes del Estado. Hablamos de 19 años de gran trabajo, de muchísimo esfuerzo, lo cual le ha valido al Instituto Electoral del Estado de México el ser, pues yo diría que de los máximos órganos de este tipo a nivel nacional, si no es que el primero, gracias a toda la trascendencia que ha tenido y a todos estos logros que se pueden contar a lo largo de su carrera. No sé si nos pudieras mencionar, Gustavo, un poquito de cuáles han sido precisamente los logros más importantes que ha tenido el IEM a lo largo de esta vida institucional. Creo que en una primera instancia los logros han sido, pues obviamente, cumplir con lo que la ley establece, que es la organización de las elecciones. Creo que y elecciones que no han sido cuestionadas en ese sentido por el trabajo institucional. Me parece que ese es el logro más importante, cumplir con el objetivo fundamental que la ley le impone al instituto. Hay otros, ya dentro de esas actividades, hay otros logros que son relevantes. En una primera instancia, este instituto es, dentro de los órganos electorales locales en el país, es el más grande. En buena medida porque tenemos el padrón más grande. 12% se dice fácil, pero es todo un mundo. Más de 10 millones de electores para los cuales hay que instalar un número importante de casillas. Y obviamente eso es, me parece, un tema importante, es decir, no somos un instituto menor en ese sentido, ¿no? El tamaño del padrón, pues obviamente requiere un instituto de esta dimensión. No dimensión en términos de su tamaño como tal, porque tal vez habría que ver un poco, pero habría que ver que tanto, por ejemplo, otros institutos con un padrón, no tan, obviamente, el siguiente sería el del Distrito Federal, y habría que ver hasta qué punto, porque ellos tienen órganos desconcentrados permanentes, entonces eso hace una diferencia en términos, pues obviamente, de los tamaños. Eso es me parece un primer tema. El otro tema tiene que ver con otros hechos, como por ejemplo fuimos el primer instituto que estableció un monitoreo de medios para garantizar la equidad de la elección, en el sentido de pues ver qué es lo que los medios iban planteando en términos de valoración con respecto a los partidos, para que los partidos pudieran tener herramientas y garantizar, como comentaba, condiciones de mayor equidad. Ese es un tema importante. Hay otro tema que tiene que ver con que fue el primer instituto también que estableció un PREP propio. No todos los institutos electorales en el país tienen un programa de resultados preliminares electorales hecho por ellos mismos. Todos lo tienen porque ya lo tienen, lo deben de tener y están obligados, pero algunos lo contratan a empresas que licitan, o hay otras actividades, por ejemplo, con otros institutos que lo piden. Por ejemplo, está la posibilidad de pedirlo al INE actualmente. Entonces, pero al final de cuentas es este instituto tiene un PREP, pero además es un PREP que tiene condiciones de seguridad importantes, porque está certificado con un ISO 34000, que es un certificado de garantía que garantiza, la seguridad de la información que fluye a través del sistema, y en ese sentido me parece que añade, ¿no?, valor a este hecho. Y luego, pues es un instituto que ha contado con otros elementos importantes en la construcción electoral, por ejemplo, el manejo cuando se tenía de manera específica el sistema de información y comunicación de la jornada electoral, que establecía mecanismos de información en tiempo real todo el monitoreo sobre las casillas. O, por ejemplo, es un instituto que ya está tal vez un poco mal que hable de eso porque dirijo esa parte, pero es un instituto que contó con, creo que fue el primero en ese sentido. Hay algún tribunal que tuvo un programa antes, pero que tenemos 2 maestrías, una maestría en Derecho Electoral y una maestría en Administración Electoral, además de una especialidad en
Derecho Procesal Electoral, que están enfocadas a la construcción de personal capacitado y especializado para la función electoral, y también un instituto que hasta antes de esta reforma también contó con un servicio profesional, un servicio electoral profesional con estándares de calidad, también certificado con un ISO 9000, importante porque a final de cuentas garantizaba no únicamente la incorporación de personal por mérito, sino también mecanismos de evaluación, mecanismos de capacitación a ese personal que hacía posible o que hace posible la elección en cada proceso electoral. Muy bien, y yo creo que a esto le sumaría a estos logros el hecho de toda este fomento a la cultura democrática entre todos los mexiquenses. Creo que también es un logro que ha tenido sin duda alguna el Instituto Electoral del Estado de México. Se me viene ahorita a la mente el hecho de llevar 4 carreras deportivas, además de estar fomentando el voto y la democracia, también se dedica por el deporte, concursos de obras teatrales, especialmente dirigidas para los niños, que me parece algo estupendo. ¿Qué más? Concurso de ensayo, concurso de pintura, fotografía. Sí, son muchas actividades que el instituto realiza en el área de educación cívica. Obviamente hay también, por ejemplo, un esfuerzo que se ha hecho para trabajar con las escuelas públicas del Estado para la construcción de valores desde el salón de clase. Por ejemplo, porque al final de cuentas pasa algo que ocurrió en el contexto de los derechos, por ejemplo, padres que son mayores, por ejemplo, de unos 40, 45, 50 años tal vez, no fueron educados en un discurso de derechos, y cuando los niños de generaciones recientes llegan y dicen, es que yo tengo derecho, sí, y hasta te puedo acusar porque no me respetas en algún sentido, pues los padres sienten y de qué hablan, ¿no? Que se les mueve el piso. Y creo que es parte de eso, ¿no? La educación cívica tiene que ver con la construcción de valores en una primera instancia y prácticas después que vayan de acuerdo a los estándares democráticos, y eso me parece que es lo que en el futuro establecerá un proceso de transición importante en términos de la cultura política democrática para la consolidación, ¿no?, de los procesos de democratización que hemos tenido en el Estado y obviamente en el contexto del país. Exactamente, sin duda es estar preparando a las nuevas generaciones, encaminarlas dentro de este proceso democrático, enseñarles a ser realmente buenos ciudadanos. Y bueno, creo que sí, tienes muchas razones, es un logro más que ha tenido el Instituto Electoral. Y además hacerlo en un estado que tiene, hay muchos obviamente que son grandes, pero este estado no es únicamente grande, sino también con mucha población, con realidades completamente distintas entre el oriente, el Valle de México, el Valle de Toluca, el sur del estado. Es decir, hay muchas variaciones en el sentido de cuál es la estrategia que se debe instrumentar en el desarrollo precisamente de estos valores y prácticas. Exactamente, y que te habla también de una capacitación enorme a todo el personal, como bien lo mencionas, para estar bajando cómo se van a acercar a la población en 4 vertientes distintas. Es muy, muy interesante también todo lo que se realiza en este ámbito. Así es. Y bueno, entonces estamos hablando que se va a conmemorar el 19º aniversario del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo lo va a celebrar? Digo, sí que sé que va a haber el pastel, las 19 velas, todo lo demás. Vamos a tener un evento. Hay proceso electoral, entonces nos vemos obligados obviamente a reducir un poco el tamaño de la celebración. Pero es un evento de un día, donde tenemos en realidad tres espacios. En primer lugar tenemos una conferencia a las 11 de la mañana, aquí en el auditorio institucional, con el consejero electoral Marco Antonio Baños, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, quien nos hablará sobre el servicio profesional electoral. Este
este espacio es importante, esta conferencia es importante porque más allá de plantearnos una discusión, porque se han tenido, tal vez no sé si suficientes, pero se han tenido discusiones en el contexto de lo que ocurre en la elección como tal. Acabamos de tener una semana, hace 2 semanas, una semana completa con especialistas y con funcionarios de los órganos del órgano jurisdiccional federal. Hemos tenido un conjunto de conferencias sobre aspectos como, por ejemplo, la paridad de género, los temas, por ejemplo, de candidaturas independientes, temas de campañas, es decir, esas son discusiones sobre el proceso electoral, pero al instituto también le interesa lo que está ocurriendo más allá del proceso electoral. Y en ese sentido, los consejeros, los integrantes del Consejo General pidieron que la conferencia fuera sobre un tema que es importante después del proceso como tal, que es el servicio profesional electoral, la integración de este servicio. Porque al final de cuentas la reforma plantea la construcción de un área especializada en los institutos electorales, junto con obviamente el Servicio Nacional que está en el contexto del INE. Y bueno, y un poco para plantear la discusión cómo es que se está pensando este servicio. Es una atribución obviamente en el sentido del INE, y es un poco el sentido de la conferencia. El consejero Marco Antonio Baños fue director del Servicio Profesional del INE, y entonces participa en la comisión del servicio, y en ese sentido en el INE, y en ese sentido pues tiene información, y pues sus aportaciones eran importantes para vislumbrar qué es lo que sigue en la construcción y consolidación obviamente del área de recursos humanos. Este servicio. Bueno, y es que también el servicio profesional electoral, digo, por lo menos en la norma y en el papel, tiene muchísimos capítulos, cada uno te habla de una serie en específico, no sé, por ejemplo, el cómo sustituir al personal en caso de ausencia de alguien, el cómo estarlo capacitando, el cómo plantear realmente el organigrama. Actualmente al interior del instituto, ¿cómo se lleva a cabo este servicio profesional electoral? Bueno, la reforma en realidad desapareció los servicios que existían. Eran pocos los estados que tenían un servicio propio. Este instituto era uno de ellos, pero no únicamente era un servicio que se estaba consolidando. Se habían unos años antes incorporado al servicio oficinas centrales. Ya se había hecho un trabajo importante a lo largo de los últimos procesos electorales, en el sentido de que el personal que integra las juntas distritales y municipales fueron integrantes del servicio. Y bueno, esa era, en realidad era un servicio en una primera instancia temporal, y ya después con la incorporación de oficinas centrales se hizo permanente, y estaba en un proceso de consolidación, pues obviamente de los procesos de evaluación, de la incorporación como tal, porque el servicio comienza en realidad desde la necesidad de establecer un catálogo de cargos y puestos para poder ubicar pues no únicamente áreas de especialidad, sino también requerimientos institucionales. Y en ese sentido pues el proceso de incorporación es complejo, porque no es el hecho de que pues cualquier persona pueda llegar y optar, sino a final de cuentas se requiere personal pues ya especialista, con cierto grado de especialidad, con cierto grado de conocimiento del área electoral, y entonces se hace un concurso pues obviamente de conocimientos, valoración curricular y obviamente méritos, y en ese sentido pues se incorporaba o se incorporaba el personal. Ahora con la reforma pues esa parte en el sentido estricto desapareció, y no desapareció porque al final de cuentas se mantienen los mismos estándares en el sentido de calidad, pero lo que sí hay es una gran diversidad en las experiencias a lo largo del país. Si bien este instituto contaba con una de las experiencias más consolidadas, pues podemos tener institutos en algunos otros estados que apenas iban caminando en la materia o que ni siquiera habían empezado. Pues porque los institutos están conformados pues a lo mejor por, no sé, 15 o 20 personas en todo el instituto, y a lo mejor crece en la época electoral, pero pues obviamente pues son experiencias muy específicas, ¿no? Y eso me parece que es un trabajo importante y un reto importante para el INE,
porque establecer estos estándares a lo largo de muchas variedades de entidades y de experiencias, pues va a traer pues un proceso de construcción, me parece, de algunos años, y eso es lo que a final de cuentas queremos saber o queremos vislumbrar con esta conferencia, de las 11 de la mañana de este viernes. ¿Todas las actividades van a ser abiertas al público? Sí, todas las actividades son abiertas al público y de hecho también se van a transmitir por nuestra página de internet. Ya lo sabe. ¿Qué expectativas hay más sobre esta conferencia? Bueno, también es una conferencia que, pues, a final de cuentas, se da en el contexto de la elección y, pues, obviamente el tema de la relación del instituto con la autoridad nacional, pues, es también importante en ese sentido, aunque no es un tema en particular a tratar, pero, pues, hemos tenido, pues, en ese sentido, por las necesidades del propio proceso y obviamente por los marcos legales, pues una comunicación mucho más estrecha con la autoridad nacional, y en ese sentido es parte, me parece, de ese contexto. Muy bien. Bueno, pues les recuerdo que estamos en su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, y si me lo permite, pues iríamos a un pequeño corte informativo, sin antes recordarle el hecho de que se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono 01800-712-4336, en las redes sociales IEM Oficial, o a través del Twitter @IEM_MX. Siga con nosotros. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tecupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Con base en los lineamientos operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la Elección de Diputados Locales y Ayuntamientos 2015, PREP, el Instituto Electoral del Estado de México convocó a los ciudadanos residentes en el Estado de México que deseen participar en el proceso electoral 2014-2015 para ocupar puestos eventuales operativos como capturista de datos, digitalizadores o verificadores en alguna de las 45 juntas distritales o 125 juntas municipales del IEM. La convocatoria está disponible en la página del instituto ieem.org.mx. En sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México ordenaron la impresión de documentación electoral para el proceso electoral de diputados y miembros de ayuntamientos 2014-2015, así como los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2014-2015 ante el IEM, con lo que continúan los trabajos preparatorios de estas elecciones. Como parte del desarrollo de sus programas de posgrado, el Instituto Electoral del Estado de México emitió las convocatorias para ingresar a la 7ª promoción de la Maestría en Derecho Electoral y a la 5ª promoción de la Maestría en Administración Electoral, las cuales se impartirán en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM en 4 semestres, e iniciarán sus actividades a partir del viernes 25 de septiembre del año en curso. Ambas convocatorias pueden consultarse y descargarse en la página de internet del Instituto ieem.org.mx, en la sección de avisos y temas de interés. De conformidad con los plazos establecidos en la normatividad electoral, el pasado 30 de marzo, los 11 partidos políticos con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México presentaron sus informes ordinarios de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2014.
por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización del IEM realizará la revisión respectiva y dictaminará sobre los mismos, atendiendo a las reglas previstas en el Código Electoral del Estado de México. Con base en lo anterior, a la Unidad Técnica de Fiscalización del IEM, a cargo de Hernán Mejía López, le corresponde realizar el seguimiento y la verificación del cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y legales. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tecupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Ya estamos de regreso en su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, programa del Instituto Electoral del Estado de México, que llega a ustedes gracias al Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Les recuerdo que el día de hoy, tenemos el honor de estar platicando con el doctor Gustavo López Montiel. Él es el titular del Centro de Formación y Documentación Electoral. Nos está platicando un poco acerca de cuáles van a ser las celebraciones en este aniversario, el número 19 del instituto. Ya nos comentaba un poquito acerca de esta conferencia que sin duda alguna, pues yo creo que sí va a tener gran aceptación y gran afluencia por el simple hecho del tema que va a tratar. Sí, y bueno, ese es el primer evento. Y después, cuando acabe esa conferencia, vamos a tener a la 1 de la tarde la inauguración de una galería electoral. La galería electoral es una iniciativa del secretario ejecutivo del instituto, en el sentido de crear un espacio donde tuviéramos una memoria histórica sobre objetos electorales. En algún momento, por ejemplo, en el Museo del Objeto en la Ciudad de México se hizo una exposición sobre objetos de campañas electorales, pero en este caso es una exposición permanente en un espacio del Centro de Formación del Instituto, que exhibe un conjunto de muestras de diversos objetos que se han utilizado no únicamente en ese instituto, sino en otros institutos también, en procesos electorales o en ejercicios de participación ciudadana. Entonces tenemos desde credenciales de lector de los años 80, tal vez un poco antes. Por ejemplo, tenemos una credencial de lector de un estado que tuvo, cuando se hizo la reforma de los 90s, se abrió la posibilidad de que los estados tuvieran su propio padrón, a la par del padrón del IFE nacional en esa época. Y hubo un estado que fue el único que lo instrumentó, que fue Baja California, y que dieron también sus credenciales de lector en ese momento, y tenemos una muestra de una credencial de lector en ese sentido. Tenemos pues obviamente papelería electoral utilizada en otros procesos electorales, todas las boletas, actas, padrones nominales. ¿No? Listas nominales no, porque pues, al final de cuentas son eran pues por los acuerdos con el IFE en ese momento, pero pues son propiedad la lista nominal es propiedad obviamente del INE o del IFE en esos casos, ¿no? Entonces no tenemos listas nominales, bueno, pero sí tenemos pues otros objetos como por ejemplo mamparas, toda la cartonería, ¿no? Es impresionante. A mí me ha tocado nada más verla una vez y creo que fue una muestra muy pequeña. De hecho, en el aniversario número 18, el año pasado, y es interesantísimo el ver, creo que tienen también algunas casacas, que eran las que estuvieron utilizando los que integraban las mesas directivas, la cartonería, las mamparas, plumas, souvenirs que en diversas actividades del instituto se han generado y se han dado al público. Son objetos muy variados
y que pueden ser vistos por el público en esta galería. Es una galería permanente. Hay un proyecto eventualmente de subirla a un sitio internet, todavía está en marcha, pero a final de cuentas, porque obviamente ha implicado un proceso de, dirían los especialistas, de curaduría muy importante. A final de cuentas hay pues no únicamente una selección cuidadosa, la obtención de los objetos, su cuidado, el mantenimiento de los mismos, sino también la elaboración de un catálogo que se construyó con elementos técnicos incorporados. Es decir, ha habido un trabajo muy importante en torno a esta galería. ¿Cuántos objetos conforman esta galería? Bueno, en realidad los objetos que están en existencia, no en la galería, sino en total, pues no me atrevería a decir, yo creo que son un poco más de 300 o 400 los que están en esta galería. Serían unos, lo que pasa es que hay plumas y hay cosas así, pero pines, por ejemplo, pero serían unos 200 y tantos, pero bueno, es una muestra, ¿no? Es únicamente la extracción de algunos y para mostrarlos, pero hay una colección más amplia en ese sentido. Y es que el simple hecho de poder estar admirando estos artefactos que se utilizaron en las elecciones pasadas, pues te habla de por sí, ¿no? De toda esta gran historia, de todo lo que ha atravesado el instituto, y que no nada más a veces uno piensa que es llegar, te formas, das tu credencial, emites tu voto, lo depositas en la urna y hasta ahí. Tú solamente llegas, ya está todo puesto, pero a lo mejor nunca o muy rara vez te pones a pensar en qué hay detrás de todo eso. Así es, y pues lo que hay es pues un trabajo importante por parte de mucha gente, que por ejemplo para hacer las especificaciones de una mampara o las especificaciones de una boleta, o el lugar, hay obviamente elementos legales, el lugar donde van los logos de los partidos, pero también los tamaños, todo eso está sujeto a discusión y obviamente después de la decisión a impugnación por parte de los partidos, como ocurre en todos los procesos. Bueno, en muchos procesos, no en todos obviamente, pero sí es un tema de mucha discusión y de mucho trabajo, y ahí lo que se exhibe pues es obviamente el producto de ese trabajo. Y también la idea es tener una perspectiva de cómo hemos evolucionado en la organización de los procesos electorales. Cuando uno ve, por ejemplo, yo todavía tuve una de esas, una credencial anaranjada del IFE inicial, que no tenía fotografía, por ejemplo, y luego el paso a la credencial con fotografía, que construyó un nuevo padrón, pero también la diferencia que en ese momento se estableció entre el catálogo de ciudadanos, el padrón electoral y la lista nominal, pues obviamente nos dice, ahora por ejemplo la gente dice únicamente mi credencial del INE o mi INE. ¿Qué todavía le siguen diciendo IFE? Así es. A ver tu IFE. Así es, pero al final de cuentas es todo este proceso de evolución, ¿no? O por ejemplo, pues la forma en la que se han construido las mamparas también, los materiales que se han utilizado. Desde hace algunos años, por ejemplo, aquí en el Estado de México se han utilizado pues materiales reciclables o que no dañan el ambiente, y que a final de cuentas esos materiales al final se entregan a Conalitec para que haga libros de texto a partir de estos materiales, o hay por ejemplo el reciclaje de muchos materiales. Entonces toda esta evolución está plasmada, me parece, en esta galería, y que es un espacio importante que la ciudadanía interesada podría visitar para pues de alguna manera ver la evolución. Sí, valdría mucho la pena, sobre todo a lo mejor la comunidad estudiantil, ¿no? Que a veces ni siquiera se imagina el cómo eran las credenciales de Así es, tenemos visitas, por ejemplo, de muchas escuelas secundarias, preparatorias, que normalmente vienen al instituto, ven la sala de consejo, algunos espacios, pero esta galería me parece es un nuevo elemento. Creo que no hay en el país otro espacio que tenga un reflejo presencial y tangible de cómo ha sido la evolución de la democratización a partir de los procesos electorales como me parece. Exactamente, pues ahí está, igual que un museo lleno de historia y arte, ¿no? También, ¿por qué no? Digo, es impresionante también el hecho, como bien lo mencionas, el
el cómo se ponen a pensar en diseñar la boleta electoral, el por qué los logos de los partidos de este lado, el por qué el recuadro así. Además, por ejemplo, eso es relevante en términos de como dices, ¿no? De la imaginación y de la construcción de objetos que sean atractivos al público. Por ejemplo, ¿cómo le haces para hacer atractivo a partir de la imagen un mecanismo de participación ciudadana que enganche, por ejemplo, a los jóvenes o a los niños únicamente por verlo, ¿no? Entonces, o a los ciudadanos para votar, ¿no? Y creo que eso pues implica un proceso de creación muy importante. Y que no hay boletas iguales. Todas deben de ser de cada año distintas. Digo, similares sí, pero iguales no. Son distintas, obviamente, por las condiciones de cada proceso. Tal vez el número de partidos, tal vez la posibilidad de coaliciones o no, dependiendo de la ley en ese momento. Y eso obviamente hace distinto todo, pues toda la papelería que se utiliza en un proceso electoral. Y no únicamente eso, sino también lo que va alrededor, ¿no? De esa papelería. Pues por ejemplo la misma ley, los códigos, los instrumentos estos para marcar las credenciales, por ejemplo, como decías, las casacas, los sellos. Así es, las casacas con las que los monitoristas o los capacitadores o los asistentes electorales van a campo para cumplir sus funciones, y obviamente las herramientas que requieren junto con eso, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se incorporaron a estos equipos pues garrotes para defenderse de los perros o cosas así. Entonces, pero bueno, son... ¿Y están exhibidos? Sí, son cosas que a final de cuentas pues marcan, ¿no? Parecen chuscas a final de cuentas, pero hay historias, ¿no? Atrás de eso. Exactamente, todo tiene su función. ¿Qué más podemos admirar en los festejos de este aniversario? Bueno, ya hay otra parte que se ha venido haciendo en los últimos años, que es una ceremonia institucional de reconocimiento a los servidores electorales, que en este caso cumplen con 10 y 15 años de servicios al instituto. Esta es la cuarta vez que se realiza. Ha habido otras celebraciones antes. Se ha tratado de estandarizar ya el tipo de celebración, pues porque obviamente cualquier organización, así como las personas necesitamos celebrar, pues también las organizaciones necesitan celebrar y reconocer. Y esto me parece que es la forma que tiene el instituto, o que ha establecido el instituto, para poder reconocer a sus servidores electorales. Y que al final de cuentas es algo de suma importancia y muy necesario, porque realmente quienes están al frente del instituto, quienes lo conforman, pues son personas que dejan su vida, dejan el alma y todo su esfuerzo día a día para que todo esto funcione. Entonces, pues sí, reconocerlos pues es interesante. ¿De 10 y 15 años? Sí, hay dos categorías, 10 y 15 años, que son las que se han venido estableciendo en estas celebraciones. Hubo algún año que a lo mejor se desfasó, pero ya se ha tratado de estandarizar, y obviamente buscando que en los siguientes años se mantenga ese estándar, para no incorporar a alguien o no dejar fuera a alguien que haya cumplido años en cierto momento, porque como lo comentas, ¿no? El instituto está hecho obviamente por la gente que sirve en él. Muchos han estado desde que el propio instituto se fundó. Es más, algunos han estado desde que era comisión. Entonces pues ha sido un proceso de búsqueda de ese reconocimiento a la persona y al servicio, porque el trabajo electoral requiere pues la inversión de mucho tiempo por parte de muchas áreas. Entonces, incluso áreas que no están involucradas en el sentido estricto con el proceso electoral, pues se involucran pues por apoyo o por programas que se establecen de manera específica en cada proceso, y entonces al final de cuentas todo el instituto termina realizando o termina vinculado obviamente a la actividad electoral. Y bueno, en este caso son obviamente servidores permanentes, nada más, de la estructura de oficinas centrales. Tenemos a 26 que cumplen 15 años. Bueno. Es el número más grande que hemos tenido, porque obviamente pues muchos se han ido o han estado sí, o ya no están, y entonces con respecto a los años anteriores, este es el número más grande de personal que cumple 15 años. 26 con 15 años de labor.
Y tenemos a 33 que cumplen 10 años de servicios. Entonces, lo que hacemos es un reconocimiento que se les entrega personal a cada uno de ellos y ellas en esta celebración. El próximo viernes. Que es este viernes a las 6 de la tarde. Y que cuenta también con las palabras de integrantes del Consejo General, para algunos integrantes del Consejo General, para pues obviamente enviarles un mensaje, y también de algunos de los servidores electorales reconocidos o reconocidas. Y pues me parece que en ese sentido no es únicamente el reconocimiento a ellos, ¿no?, sino que hay implícito un reconocimiento pues obviamente a todos los que están o han estado en algún momento de la construcción de este instituto, que han sido pues mucha gente, ¿no?, y que como comentaba, algunos no están y algunos ya no están físicamente tampoco, ¿no? En algún momento, en otros años, hemos hecho también a través de otros mecanismos reconocimientos a ellos o a ellas, a través, por ejemplo, de nuestra Gaceta Electoral, que es una publicación que tenemos, que hemos dedicado números especiales al aniversario del instituto. O, por ejemplo, a veces nos vemos aquí todo el tiempo, pero no nos conocemos, o de repente no sabemos en qué área están algunos, y lo que hemos hecho son pues gacetas donde hemos por área mostrado al personal, y entonces pues es también otra forma de reconocimiento, más allá de lo que legalmente se hace, ¿no? Pero al final esta es una parte más institucional, más de esa celebración, ¿no?, que corresponde a todos, y no únicamente a áreas en particular o a las áreas directivas, sino fundamentalmente al personal. Las personas que han estado elaborando. Así es, y ese es el sentido de esta celebración, que sería la última de este día, del próximo 10. Viernes 10. Serían estas tres actividades: la conferencia de la mañana, la inauguración de la galería y la ceremonia de reconocimiento por la tarde. Y es que bueno, estamos hablando de más de 50 personajes. 59. ¿No? 59, que básicamente pues denotan todos esos logros, todo ese trabajo arduo que se realiza. Y bueno, también estoy seguro que gran parte de ellos han pasado por el centro de formación. Como alumnos, muchos como usuarios de la biblioteca. El centro de formación tiene 3 áreas de servicio: una que es el área académica, que es un área que tiene posgrados y cursos de actualización para el personal o para ciudadanos o para partidos. Hay otra área que es documentación, que es la biblioteca fundamentalmente, que es un área donde pues mantenemos un acervo especializado en temas político-electorales, con más de 10,000 títulos, ejemplares, un poco más, y un área de promoción editorial, que es donde se realizan libros, libros fundamentalmente, que se editan por parte del instituto, un poco menos de 30 libros al año más o menos, que es también el instituto que más publica. Incluso a veces nos atrevemos a decir que incluso más que el INE, porque no hay un programa editorial como tal. Pero este programa editorial, que tiene obviamente un comité editorial que se encarga de dictaminar pues lo que se publica, es una de las áreas más relevantes y más vistosas del instituto. Hacia afuera también están, como comentaba, los posgrados. Esta área académica tiene un comité académico también, conformado por académicos y académicas reconocidos del país, que el Consejo General aprueba, y entonces se establece este comité académico y el editorial también, que guían las actividades más importantes de estas 2 áreas. Y en el caso de los posgrados, pues tenemos también un posgrado, como comentaba hace rato, una maestría en Derecho Electoral, que nada más para hacer el comercial, acabamos de publicar la convocatoria hace unas semanas. A todos los interesados. Así es. Antes pues publicábamos la convocatoria únicamente un mes, y únicamente teníamos un día de preinscripción, pero eso hacía que de repente la gente no tuviera los documentos, entonces ahora el comité académico decidió publicar la convocatoria ahora en este mes de marzo, de hecho, el mes pasado, y esta convocatoria cierra en agosto. Cierra no recuerdo, creo que es el 25 de agosto para el caso de la maestría de Derecho Electoral, y el 26 para el caso de la maestría de Administración Electoral. Estas 2 maestrías tienen un proceso de ingreso que tiene 3 fases: un examen de conocimientos, una valoración curricular
y una entrevista por parte de los integrantes del comité de admisiones, que son académicos del propio posgrado y académicas, y entonces ellos hacen una lista de admitidos y admitidas, que en este caso la convocatoria dice no deben ser más de 20, pueden ser menos, pero no más, para mantener los estándares de calidad del propio posgrado. Y bueno, eso es el proceso de admisión. Requiere estas 3 partes, pero también requiere que estos días que comenté, 25 y 26 de agosto, los interesadas traigan sus documentos hasta antes de esa fecha. Puede ser desde ahora hasta esa fecha, pueden traer esos documentos para el proceso de preinscripción y entrar a la otra parte de del proceso de admisión como tal. ¿Qué modalidad tienen estas maestrías? ¿Son semestrales, presenciales, en línea? Son semestrales, son presenciales. Estamos desarrollando la posibilidad de algunas materias en línea, pero son hasta ahora presenciales. Y normalmente las clases son en los días de la semana por la tarde o los sábados, y los sábados. Normalmente son los sábados y algún día de la semana por la tarde. Tratamos de que sean los viernes, jueves y viernes, para poder quitar el menos tiempo, particularmente en la parte del proceso electoral, pero también en las actividades normales del instituto o de las personas que están en los programas, pero que a final de cuentas el tiempo se ha aprovechado de manera eficiente. Entonces son semestrales, como comentaba, son 2 módulos por semestre, con 2 materias cada uno, y entonces son jueves o viernes por la tarde y sábados por la mañana. ¿Qué duración tienen? 2 años, 4 semestres cada uno de los programas. Tenemos una especialidad en Derecho Procesal Electoral. Todavía no sale la convocatoria de la especialidad, porque esta especialidad dura 1 año nada más. Es corta, obviamente, por las propias características, pero su enfoque también es distinto. Es un enfoque mucho más práctico y mucho más al ejercicio, ¿no?, de la actividad electoral. Hombre, pues interesantísimo lo que nos comentas, Gustavo. Y bueno, también para el que quiera, ya sabe, tiene de aquí hasta el 25 y 26 de agosto para inscribirse a lo que sería la maestría o el posgrado. Así es. Muy bien. Y pues bueno, ya nos quedan poco menos de 5 minutitos, pero pues me gustaría que nos platicaras un poquito ya en el tenor de este 19º aniversario. ¿Cuáles serían básicamente los retos que tiene el instituto y cuáles son las dificultades que se vislumbran a corto plazo para el IE? Bueno, el principal reto pues es obviamente la elección local. Es una elección donde pues obviamente se escoge a los integrantes del Congreso, a los diputados locales y también a los integrantes de los ayuntamientos, de los 125 ayuntamientos del estado. Tiene muchos retos, obviamente, como cualquier proceso, pero este es distinto en términos de que la reforma electoral reciente traslada diversas actividades o las comparte entre la Autoridad Nacional, el Instituto Nacional Electoral y el propio Instituto Electoral del Estado de México. Y eso me parece que es uno de los principales retos, es pues el esfuerzo conjunto para la generación de una elección concurrente donde hay en una misma casilla, lo que no ocurría antes, en una misma casilla las 2 elecciones. A veces cuando no eran casillas únicas, sino casillas separadas, pues la gente llegaba, votaba en una y luego ya se iba y ya no votaba en la otra, o votaba en la que le interesaba. Y uno puede ver las cifras y pues hay resultados que son en términos de participación distintos, aunque marginalmente, pero distintos a final de cuentas. Y ahora no, ahora hay una casilla única y que tiene los mismos funcionarios para las 2 elecciones y también los representantes de los partidos. Entonces eso me parece que es uno de los principales retos, la forma en la que se va a dar la interacción en el contexto de las casillas, su integración obviamente. Hay otros temas, por ejemplo, que han estado en torno al tema a la elección como tal. El tema de los candidatos independientes, por ejemplo, también es la primera vez que tenemos candidaturas independientes en la mayor parte de los estados, pero obviamente en el Estado de México hay candidatos independientes que se han
buscado registrar para los ayuntamientos y para las diputaciones. Entonces, pues la forma de competencia pues obviamente se modifica a partir de la introducción de estos candidatos no ligados a partidos. Y bueno, y obviamente la forma en la que ya en el detalle se pues acuerda tanto el INE como el IEM las formas de trabajo para la jornada electoral. Sí, cada quien con sus actividades. También el tema del PREP, la consolidación del PREP como pues la parte más relevante, una de las partes más relevantes de la jornada electoral, que obviamente le otorga confianza al ciudadano y a la ciudadana sobre la actividad del instituto, porque es ahí donde ve su voto reflejado en una cifra no únicamente global en términos del municipio, del distrito, sino que puede ver la casilla para ver cómo y si corresponde a lo que él vio, ¿no? Así es. Entonces, todo ese tipo de cosas son, me parece, retos importantes y desafíos que tiene el instituto, del personal del instituto también, pero también las otras autoridades que giran en torno a la elección, particularmente la nacional y obviamente las jurisdiccionales, los tribunales. Entonces, creo que este proceso es importante en ese sentido y el reto más importante, uno de los retos más importantes me parece es la forma en la que todos colaboramos para que la elección salga bien. Muy bien, pues bueno, le doy las gracias al doctor Gustavo López Montiel, titular del Centro de Formación y Documentación Electoral, por toda esta charla. Y bueno, pues si no sabía qué regalarle al Instituto Electoral del Estado de México por este cumpleaños número 19, regálele pues el estar bien informado, el ser buen ciudadano y acudir el próximo 7 de junio a las casillas. Mi nombre es Alfonso Hernández González, le agradezco mucho el tiempo de haber estado aquí con nosotros en su programa, una emisión más de Detrás de tu Voto. Hay buenas noticias del Instituto Electoral del Estado de México y bueno, me despido desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM. Muchísimas gracias y muy buena tarde. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.